Bueno, pues son la 1:39 de la tarde y después de esta irreverencia sobre temas educativos, para no salirnos del tema y edificarnos mucho más, vamos a seguir hablando de este tipo de cosas, Miralba. Así es, y aunque la vicepresidenta Raquel Peña desmintió, una investigación del periódico Diario Libre divulgó ayer que la normativa 09-15 que sustenta el programa docente de excelencia sería modificada para sustituir la prueba de aptitud académica, que es un requisito para estudiar bajo este esquema, por una prueba que de verdad yo no comprendo eso, ajustada al contexto dominicano. ¿Qué diseñaría el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? ¿Qué significa esto? Vamos a hablarlo con el educador y director del Observatorio Educativo, el profesor Juan Valdés. Ese es el primer tema, profesor, porque luego tenemos otro tema también. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, muchas gracias, Miralba. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Profesor, cuéntenos, vamos por el inicio. Prueba de aptitud académica, eso es lo que se busca sustituir dentro del programa Docentes de Excelencia. ¿Qué es el programa Docentes de Excelencia y qué es la prueba de aptitud académica? Bueno, muchos conocerán esa prueba, en español se llama PA, Prueba de Aptitud Académica, pero esa prueba es muy famosa, es el SAT, que se da en Estados Unidos. ¿Qué sucede con esta prueba? Que todas las investigaciones que se han hecho en educación en los últimos 20 años, porque esa prueba es diseñada por una institución que tiene 100 años en educación. Pero todas las investigaciones demuestran que esta prueba no es correcta para los latinos, para los afroamericanos, ni para las minorías. ¿Por qué? Por el contenido, por el lenguaje que tiene y porque ignora lo que es el contexto socioeducativo. No en República Dominicana, porque aquí la cosa es aún más seria. Pero yo invito a quien sea a que revise, porque en educación, yo digo que la educación es una ciencia, es un arte y es una profesión. Y opinar sobre educación sin investigar científicamente es especular. Entonces, yo que trabajo educación e investigación educativa, le puedo decir lo siguiente. El SAT, que es la prueba PA, está muy documentado que no favorece a los estudiantes latinos, a los estudiantes afroamericanos y a las minorías. De hecho, hay una serie de libros que te explica en detalle por qué hasta el lenguaje que se utiliza no es el correcto. Sin embargo, sobre la normativa 2015-09, yo sí quiero explicarles en detalle qué es lo que pasa. Porque esta normativa que aspira a la formación de docentes de excelencia ya ha sido sujeto de mucho debate experto en el país. De hecho, en mi opinión técnica, el mayor debate fue ilustrado a través de un estudio evaluativo al programa de formación de docentes de excelencia, el cual incluyó un análisis sociocultural y antropológico sobre su factibilidad. Señores, no podemos olvidar la realidad social y antropológica dominicana. El sujeto y el contexto son los dos factores más relevantes en educación. Pero en este estudio que se hizo, en el cual yo mismo fui uno de los que participó en el debate final, se revisaron los vínculos del contexto socioeducativo dominicano con los logros, los obstáculos y los desafíos de la formación inicial docente y su implementación en las universidades. ¿Qué evidenció esto? Una desvinculación entre la realidad educativa dominicana y la visión inicial del programa de docentes de excelencia. En tal sentido, lo que se evidenció fue que el modelo de este programa es importado, no está contextualizado, y para su diseño no se valoró la mirada a la realidad educativa dominicana como punto de partida del programa. Cuando ustedes decían que un médico es lo mismo aquí que en Suiza, es algo muy distinto a la formación que debe tener un docente dominicano que está en el contexto dominicano y peor, que viene de un sistema educativo que se intenta ignorar. Si todos sabemos que el sistema educativo dominicano está en los últimos lugares del mundo, y el bachiller egresado del sistema educativo dominicano no cumple en ningún nivel con los estándares internacionales o internacionalmente aceptados, entonces no es posible usted abrir una oferta universitaria ignorando esa realidad. Inclusive es un acto de irresponsabilidad. Sería un acto de irresponsabilidad del Estado dominicano ignorar el producto que genera al final de la escuela. Pero por otro lado, este estudio también evidenció muy poca claridad
sobre la inserción del estudiantado egresado del programa en el sistema educativo y también una débil planificación y articulación entre el MINER y el MESID en los pasados 20 años. Por esto es que hemos visto que después del pasado concurso de oposición, tenemos más de 50.000 docentes sin trabajo, que no pasaron las pruebas de oposición docente, pero que sí se graduaron de la carrera de educación, a quienes ahora se intenta dar la espalda. Esto lo que evidencia es que los graduados de la carrera de educación han sido víctimas de la ausencia de una política educativa preuniversitaria conectada con la realidad de la educación dominicana y que se pueda planificar para el desarrollo de los verdaderos recursos en función de las necesidades reales y del perfil real de la escuela pública, porque el 90% de los chicos que van a la universidad vienen de la escuela pública. Algo más que evidenció este estudio fue debilidades en el equilibrio entre calidad y equidad. ¿Qué quiere decir esto? Las exigencias con respecto al tiempo para desarrollar las competencias no toman en cuenta la diversidad de ritmos y aprendizaje en el estudiantado. Y les estoy hablando del diseño del programa de docentes de excelencia. También se evidencia discriminación contra mayores de 25 años para acceder a las becas, lo cual afecta a la equidad y la posibilidad de alcanzar las metas del programa. El Estado no puede hacerse de la vista gorda y calificar el bajo nivel académico de los egresados del sistema escolar público como un problema individual, porque lo que se está evadiendo es una responsabilidad, la responsabilidad de haber fracasado en ofrecer una educación de calidad a nivel preuniversitario. Con relación a lo que decía Miralba sobre las pruebas, fíjate, las pruebas y la aplicación de estas como un sistema de admisión estandarizado entra en contradicción con el principio de equidad del mismo programa y constituye un ejercicio de colonialismo educativo, de darwinismo educativo, que no guarda relación con el perfil de egresado de nuevo del sistema escolar dominicano. También se evidenciaron en los estudios que nosotros vimos contradicciones entre el objetivo de esas pruebas y el perfil del estudiantado en educación y que se espera que vayan a la universidad. También el diseño original de la normativa 2015-09 entró en contradicción con el numeral 516 del Pacto por la Educación en relación a la dignificación y desarrollo de la carrera docente, ya que este especifica claramente que se debe desarrollar e implementar una prueba de ingreso validada para los programas de formación docente, no una prueba de ingreso internacional. Y esta prueba debe medir si los estudiantes poseen los conocimientos, pero también la vocación. Entonces, esta prueba no mide vocación docente. Se supone que la educación, además de ser una ciencia, de ser un arte, también es una vocación. Entonces, el estudio lo que evidenció fue la ausencia de pruebas que midan las actitudes de vocación hacia el magisterio. La vocación se convierte en un factor de arraigo y a la vez de deserción universitaria. Pues algunos estudiantes entran a la carrera sin vocación para el magisterio, ya que en el estudio, por ejemplo, que se hizo en 2020, fue un estudio titulado Sistematización de la Meta Presidencial de Formación de Docentes de Excelencia. Se evidenció el caso de estudiantes que deciden estudiar carreras de educación con el fin solamente de contar con los privilegios de tener una beca, sin que sientan una verdadera motivación por la profesión docente. En la nueva normativa que se va a presentar, se aspira a que el estudiante demuestre su vocación docente de manera responsable al asumir tanto su formación inicial como la formación continua, su formación personal y su formación profesional. No hay forma de que usted en educación científicamente haga un buen trabajo si usted no contextualiza la propuesta formativa. Y a lo que me parece que Diario Libre lo que interpreta es que contextualizar la prueba es disminuir su nivel y es todo lo contrario, porque nosotros no podemos actuar a espaldas del sujeto, a espaldas de la realidad dominicana. El hecho de que una prueba sea contextualizada lo que hace es elevarla, no disminuirla. Entonces, en términos de la reforma curricular que implicó el diseño original de ese programa, los estudios evidenciaron un serio desequilibrio entre la concentración de contenido disciplinar y el contenido pedagógico del programa de docentes de excelencia. El punto es que esta normativa lo que lograba, como estaba originalmente diseñado, era despedagogizar la carrera de educación.
y hacer de sus egresados especialistas en asignaturas de contenido, no en educación. Entonces, son debilidades como el hecho de que el programa de docentes de excelencia originalmente se encontraba en el área de expresión oral y escrita en uno de los niveles más bajos de toda la carrera. ¿Cómo puede un docente ser maestro si a nivel de expresión oral y escrita tiene tan bajo nivel? Y lo que la carrera originalmente promovía era un muy corto tiempo en competencias de expresión en el área oral y escrita. También las investigaciones revelaban una falta de direccionalidad en el currículo hacia un perfil de docente de agente de cambio. Señores, el doctor Camarabati-Bellu de la Universidad de Yale sostiene que los docentes de esta era deben ser intelectuales transformadores. Sin embargo, el diseño de esta normativa originalmente no lograba eso. Esto es así ya que la labor del docente no solo está dirigida al dominio del contenido de la disciplina que enseña, sino también a la formación en valores y en la incidencia que debe tener el docente en las dinámicas de cambio que requiere la sociedad moderna. Entonces, esas fueron las revisiones que los especialistas en general propusimos a esta normativa de formación docente. Bueno, esperemos que el MESIC reconsidere y le podamos buscar una solución a la situación, pero a mí me parece que bajar los estándares no es la mejor manera de impactar no de manera positiva. Perdona que te interrumpa, no se están bajando los estándares, eso es falso. Lo primero es, señores... ¿Y cuál es la finalidad de hacer eso? Es que no se están bajando los estándares. Lo que se ha propuesto, para que estemos claros, es que si yo te voy a dar una prueba a ti como comunicadora social, esa prueba no puede estar orientada a un médico. Entonces, tú como sujeto que trabajas comunicación social, yo tengo que evaluarte en base a la carrera que tú tienes y en base a tu perfil. Por eso el estudio fue antropológico. No se han bajado los estándares. Pero no. Lo que pasa es que dice que ajustarse al contexto dominicano. No, eso lo que quiere decir es lo siguiente. Si tú tienes acá ya diagnosticado cuál es la realidad socioeducativa dominicana, ¿cómo tú le vas a dar una prueba que responde a la realidad socioeducativa de Estados Unidos o de Europa? Porque el punto, la prueba es un diagnóstico. Y ese diagnóstico debe ser pertinente a la realidad contextual. Y la ejecución de un trabajo como profesor no le permite a usted ejercer en otro país si su formación es lo suficientemente sólida, independientemente del contexto. Porque yo conozco profesores norteamericanos que vienen a dar clase aquí y sé de profesores dominicanos que se han ido a dar clase allá. ¿Y sabes lo que tienen que hacer? Un proceso de inducción. Yo dirijo un ¿allá o aquí? En ambos países. Yo dirijo un colegio internacional. Y tú puedes traer aquí maestros de Harvard y lo envías a una escuela pública. Y si no tiene inducción y contextualización, no va a lograr nada. De hecho, tú te vas a Estados Unidos. Yo que envío maestros a Estados Unidos a trabajar. Y tienen que pasarse casi un año precisamente en inducción. Porque tú tienes que conocer el contexto. El contexto es la variable más relevante en educación. Y el sujeto está en un contexto. No es verdad que se están bajando los estándares. No. Se están adecuando los estándares de evaluación a la realidad del sujeto que se quiere formar. Y eso es lo que científicamente es válido. Lo que sucede... O sea que usted está de acuerdo con que esa prueba se varíe para los docentes. Definitivamente, porque es que a que tú no vas a darle una prueba a aspirantes docentes en Estados Unidos hechas en República Dominicana. Eso científicamente no tiene sentido. Señores. Pero no, es que yo creo que en las profesiones tiene que haber cosas estandarizadas, profesor. No. Mira dónde está la gran confusión. La carrera tiene contenido disciplinario y tiene contenido pedagógico. Hay algo, como decía Pinky, que es universal, que son las matemáticas. Temas como el conocimiento de matemáticas es universal. Exactamente. Pero, y la química y la biología. Pero la prueba no se trata de eso. Pero las sociales no. No, pero es que la prueba no se trata de eso solamente. Acuérdate que es una prueba de actitud académica, pero que también para ser docente lo que tú requieres no es solamente actitud académica. Claro, tiene que haber otras habilidades blandas. ¿Tú sabes por qué nosotros decimos los expertos en educación que con esta normativa
se intentaba despedagogizar la educación dominicana o la carrera. Es por esto. No es verdad que se están disminuyendo los estándares. Se está haciendo lo que es científicamente correcto, que es adecuar. Porque este es un programa de formación. Ese es el tema. Si tú vas a formar a un sujeto, tú tienes que tener un diagnóstico adecuado a la realidad del sujeto. No es un diagnóstico adecuado a lo que aspiran otros países, porque la realidad dominicana no es la de otros países. Entonces tendríamos que transformar toda la sociedad dominicana a los estándares de otros países. Entonces el MESIC sería quien ajustaría ese contexto. No, nosotros entendemos que hay una serie de expertos locales e internacionales que van a trabajar en la prueba. Yo tengo la información de que hay especialistas de varios países del mundo en esto. Además, les voy a decir algo. Miren, una de las mayores desgracias que hay en educación en el mundo hoy en día es el colonialismo educativo. Que hay demasiada incidencia. Hay un complejo de Guacanagarips, de que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que está aquí. Eso es la pedagogía crítica, que es lo que yo más trabajo, te contradice y te evidencia con ciencia, con evidencia científica todo esto. Yo quiero decirlo una vez más. No es cierto que se van a bajar los estándares. Lo que se ha propuesto, y somos los especialistas en educación de este país que lo hemos propuesto, es que haya una prueba de ingreso adecuada a la realidad social dominicana. Otra cosa, lo que se quiere con esto no es disminuir el nivel, es aumentarlo. Porque una vez tú diagnosticas al sujeto en su contexto real, tú tienes ya una base de conocimientos para ayudarlo a crecer y a desarrollarse. Además, te voy a decir algo, es una irresponsabilidad, y lo digo públicamente, de las personas que andan diciendo eso, porque ni siquiera tienen la investigación científica para sustentarlo. Inclusive muchos de las figuras de este país que andan diciendo eso ahora fueron ex ministras de educación y ex viceministros de la presidencia y ministros de la presidencia que se pasaron 14 años arruinando la educación dominicana y ahora quieren justificar esa ruina que hicieron. Yo no estoy de acuerdo con quien dice que se están bajando los estándares. No, la educación es una ciencia y la ciencia te dice a ti que tú tienes que evaluar y desarrollar al sujeto en su realidad. Aquí no estamos en Suiza, por favor. Usted puede aspirar a ser una Suiza, pero eso es un proceso. Eso no se logra en una prueba. Por último, te reitero algo. Un docente de excelencia no se hace en la universidad. El docente tiene diferentes etapas. Eso simplemente se refiere a la formación inicial. Lo que hace el docente es la escuela. Y de poco nos vale formar a un docente inicialmente excelencia y mandarlos a escuelas donde no hay condiciones ni siquiera para la práctica docente efectiva. Y esto es lo que pasa. Aquí lo que se quiere ocultar e ignorar es la realidad educativa dominicana. Y se quiere actuar a espaldas de la verdad. De que usted como país, como gobierno, no produce bachilleres con los estándares internacionalmente requeridos, pero quiere condenarlo, excluyéndolo, queriendo darle una prueba de estándares internacionalmente requeridos. Eso es una actitud irresponsable. Si el MESIT hiciera eso, sería irresponsable. Lo que el MESIT está haciendo es sincerizando la formación docente. Y reitero, no es verdad que un docente de excelencia se hace en la universidad, porque lamentablemente usted los forma en universidades de élite, ideales, pero cuando usted va a la escuela pública, no hay un ambiente de élite ni ideal. Entonces tiene que haber una consonancia entre la formación inicial docente y las condiciones de trabajo y de desarrollo. El docente se desarrolla en la escuela, no es en la universidad. Por eso se llama formación inicial. Después de esta, hay 3 etapas que debe seguir un docente para hacerse excelente. Bueno, yo le confieso, profesor, sigo teniendo mis dudas. Sigo teniendo mis dudas porque he visto unas tablas con números que, bueno, tendría que explicarlo muy bien el MESIC, porque la verdad es que... Yo sé que no. El gran error se cometió. Además, te voy a decir algo ya que tiene que ver con esto. Señores, en este país tenemos 50,000 docentes sin trabajo que ya se graduaron. Yo creo que lo responsable del gobierno dominicano sería prestarle atención a esos 50,000 que ya ellos mismos produjeron. Porque aquí y tienen las capacidades para hacer su trabajo
A lo que me de manera adecuada. El docente va a una universidad y la universidad lo gradúa. ¿Quién es el responsable de ese docente? Es la institución que lo graduó, lo que tú decías fuera del aire. Aquí hay una serie de universidades que han graduado miles y miles de docentes y simplemente le dan un título y después se olvidan de la responsabilidad que tienen de la excelencia. Señores, yo quisiera exhortar al gobierno a que haya un programa para esos 50,000 docentes que el mismo Estado produjo y que ahora es una irresponsabilidad abandonar. Ese programa que llaman de excelencia debería tener becas para el perfeccionamiento de esos 50,000 docentes que ya produjo el país y que ahora ha dejado abandonado, queriendo culpar al individuo de un problema que fue generado por el Estado dominicano. Y lo digo así porque el Estado dominicano es el responsable de garantizar la calidad de la educación superior. Y si en los pasados 14 años eso no se hizo, usted no puede culpar a una persona que fue a una universidad a estudiar y se graduó de que el problema es él, el individuo. Eso es falso. El Estado debe ser el garante de la calidad de la educación superior. Pero los individuos tenemos una responsabilidad personal de hacer y dar lo mejor que podamos de nosotros como personas y como profesionales. Profesor, porque si a mí viene mañana una empresa de España y me contrata como presentadora, yo no le voy a decir al Estado gracias. No, porque la que se ha fajado soy yo. Mira, Alba, pero hay un mecanismo. Si la persona va a una universidad, yo he sido profesor por más de 30 años. Y a mí, cuando daba clase en la universidad, nadie que no tenía el nivel me pasaba una asignatura. Pero ¿quién es que tiene que verificar que eso se cumpla? ¿Son las universidades? Son las universidades. El estudiante no tiene la competencia. Entonces, ¿por qué usted lo tiene graduado? Estoy de acuerdo. No, usted no puede graduar. Lo que pasa es que aquí hay una fábrica de graduados que no son necesariamente profesionales. Entonces, ahí hay un derecho que se te está violando. Entonces, yo te reitero, nosotros, como especialistas en educación en el país y desde el Observatorio Educativo, apoyamos la medida que el MESIP ha tomado. Y yo reitero que no es cierto que se han bajado los estándares. Lo que se ha propuesto, y lo hemos hecho responsablemente los especialistas del área, es adecuar el programa a la realidad sociocultural dominicana. Y la educación es una ciencia. Y ahí tiene un estudio antropológico que determina que las aspiraciones del diseño inicial de esta propuesta de formación docente no guardaba relación con la realidad escolar dominicana, el producto final que hace, y con las posibilidades de desarrollo. Porque tú tienes que darle la oportunidad al sujeto de que se desarrolle, no excluirlo. La normativa 2015-09 original era excluyente y elitista. Y entonces, perdónenme, es una tontería. Yo que dirijo un colegio bilingüe internacional, los estudiantes que pasan la prueba PA no tienen perfil de docentes. Ese tipo de estudiante no tiene vocación de docente, porque ese tipo de estudiante pasa otra carrera y estudia otra carrera. Entonces, vamos a tener una prueba de admisión para personas que no quieren ser docentes, que solamente lo toman por coger una beca, porque es gratis. Y luego tú lo envías a las escuelas y pueden ser muy buenos matemáticos, profesor, en el área de matemáticas, pero no saben enseñar. Encima de eso, esa carrera originalmente despedagogizó la función del docente. Lo hizo un experto, o lo hace un experto en contenidos, pero no en pedagogía. Y entonces ahí arruina la visión de una educación por competencias. La normativa 2015-09 lo que constituye es una regresión al cognitivismo. O sea, lo que hace es venerar el dominio del contenido, no la enseñanza y el aprendizaje. Tú hablabas de la UAS, por ejemplo, pero una de las cosas que provocó esa normativa fue sacar la carrera de la Facultad de Educación y tener que enviarla al área de ciencias. ¿Por qué? Porque fue más orientada al contenido que a la enseñanza y a la educación. En una era que es la era del conocimiento, donde el conocimiento es lo que abunda, lo que no abunda es la capacidad para enseñar correcta, necesaria. Y eso fue parte de lo que se propuso modificar. Mira, Alba, no se ha bajado los estándares. Eso es falso. Y si alguien que sea del área educativa lo quiere demostrar, yo le invito a un debate para demostrarle que lo que se ha hecho es adecuar la carrera de educación al perfil real de la República Dominicana. Y eso no quiere decir que nosotros estemos por debajo de nadie. Esa es nuestra realidad. Y si queremos cambiarla,
tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la verdad y la realidad, porque la educación es un proceso, no es un evento. Y la formación docente es continua, no es la inicial. Estática. Vamos a hacer una pausa, profesor, y al regreso vamos con otro tema, pero que también le compete a la educación. Cuando regresemos vamos a hablar ya en condición de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana para conversar sobre el programa de bilingüismo en las escuelas públicas, que a mi juicio es un programa muy prometedor para muchos jóvenes y familias dominicanas en un futuro a mediano plazo. Vamos a una pausa y con eso regresamos. Esto no tiene nombre. Lo piensan todos, lo decimos nosotros. Un podcast donde encontrarás análisis, comentarios, debates y provocaciones que muevan ideas de todo tipo, con todas y contra todas las banderas. De la mano de Roberto Cavada. Lo piensan todos, lo decimos nosotros. Escúchalos en la plataforma de podcast que prefieras. RC Noticias. Una nueva y mejor forma de informarte en tu plataforma favorita. Si quieres informarte sin estrés y mirar el otro lado de la noticia. Recibirlas en la palma de tu mano, en el momento que quieras. Enterarte de todo y reírte un chin en el proceso. Ven al TikTok de RC Noticias con Roberto Cavada, porque nadie te las va a decir como él. Y si quieres más, ven a robertocavada.com. RC Noticias, una nueva y mejor forma de informarte en tu plataforma favorita. Con el Fideicomiso Mi Vivienda, seguimos cambiando vidas. A través del Fideicomiso Público Mi Vivienda, más de 7,000 familias podrán adquirir su primera vivienda. Cada ser humano trabaja para poder tener su hogar propio. Nos decidimos porque vimos que era una buena oportunidad. Tenemos cancha, tenemos área de juego que nuestros hijos pueden jugar. Conoce más sobre el Fideicomiso Mi Vivienda en mivivienda.gov.do. Un mensaje de Banreservas, Fiduciaria Reservas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, construyendo un mejor futuro. Permítenos formar parte de tus proyectos y descubre el confort y la seguridad que le brindaremos a tu espacio. Desde shooters blancos, shooters negros, palillería, cortinas permas, velaria, cortinas cebras, cortinas blackout, cortinas roller screen, mallas de seguridad y toldos retráctiles. Luciano Shooter Express. Tu espacio. Es el programa de bilingüismo en las escuelas públicas y qué se busca a través de este programa. Bueno, muchas gracias, Miralba. Nosotros, desde el año 2007 hasta la fecha, hemos pasado 14 años de investigación científica en las escuelas públicas, trabajando con los docentes de inglés a nivel nacional. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, lleva 14 años trabajando con nosotros para lograr mejorar la formación de los docentes de inglés e implementar un programa de inglés efectivo. En noviembre del año 2021, hace ya un año, nosotros empezamos el programa de bilingüismo como una estrategia de formación docente centrada en la escuela, una estrategia de formación docente situada. ¿Por qué? Porque toda la evidencia científica te explica que los programas de desarrollo docente y de enseñanza y aprendizaje de inglés en las escuelas públicas en América Latina, que están desconectados de la realidad escolar, no han dado resultados. Por eso nosotros empezamos en noviembre con este programa que actualmente tiene 534 escuelas, 297,000 estudiantes del nivel primario y secundario y más de 1,000 docentes de inglés junto a 100 técnicos de lenguas extranjeras del sistema escolar público. Lamentablemente hemos encontrado muchas trabas por parte de la Contraloría General de la República, la cual 94 días después de haber nosotros iniciado el programa y después de haber entregado los informes, los insumos de este programa a las autoridades del INAFOCAM, rechazaron el registro del convenio para la ejecución de un programa como este.
pero después que el programa lleva meses ejecutándose. Nos dijeron que nosotros, algo que nunca se había hecho en el pasado, por primera vez en la historia, teníamos que hacer un proceso de exclusividad o proveedor único con el INAFOCAM para poder hacer el programa. Nosotros procedimos a hacerlo. El proceso se hizo en 2 ocasiones y en ese periodo pasan 8 meses. Llegamos al final del año escolar 2021-2022. Hace 2 meses participamos en el proceso, se nos adjudica y actualmente el Contralor General de la República, el señor Catalino Isiano, solicita que para poder dar continuidad al programa y que se registre el convenio, nosotros tenemos que llevar una carta del ministro de Educación, Ángel Hernández. Sin embargo, el ministro de Educación, Ángel Hernández, tiene 2 meses en el puesto y este programa ya lleva 12 meses. Y nosotros no tenemos un convenio directamente con el Ministerio de Educación, sino con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que es una dependencia del Ministerio de Educación. Es una violación a la Ley de Compras y Contrataciones, a la Ley de Control Interno y Auditoría, usted solicitar que el ministro de Educación, que no es quien ha firmado el convenio para ejecutar el programa, sino el INAFOCAM, tenga que enviarle una carta. El Contralor General de la República, en mi opinión, se ha cegado, se ha obsesionado. Y esto es una seria violación a la ley, porque la Ley de Compras y Contrataciones te dice que una vez se ha adjudicado un programa, usted no puede simplemente requerir cosas que no estén dentro del pliego de condiciones de ese programa, servicio o contratación. El punto es que actualmente tenemos más de 500 escuelas, más de 1,000 docentes y casi 300,000 estudiantes parados, esperando que se resuelva el conflicto entre el INAFOCAM, el Ministerio de Educación y el Contralor General de la República. Y nosotros hemos solicitado, hemos enviado 2 cartas al presidente de la República, Luis Abinader, a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bot, al Contralor de la República, al ministro de Educación, a la dirección ejecutiva del INAFOCAM, y todavía nos tienen dando vueltas. Ninguna institución en este país tiene ni la experiencia ni la capacitación que nuestra institución para realizar este programa en la escuela pública, porque somos la única que se dedicó por 14 años a prestarle atención a los docentes de inglés del país. Y parece que hay grupos de intereses económicos, universitarios, políticos, de institutos de élite, que ahora quieren meterse a hacer las cosas y no encuentran cómo, porque nunca han trabajado en las escuelas públicas y ni siquiera cuentan con investigación.